Yo les invito a que me acompañen al Antiguo Testamento. Ahí vamos a tener la reflexión de esta palabra que tiene por título El fuego genuino de Dios. El fuego genuino de Dios. En Primera de Reyes, el capítulo 18, ahí nos vamos a centrar. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20 al 39. De ahí vamos a leer el pasaje, ¿no? Antes quiero leerles lo siguiente. Dice: el Espíritu Santo es el único agente eficaz para la aplicación de la redención, y el Padre siempre quiere darlo a todos aquellos que se lo pidan. Redarguye a los hombres del pecado, los incita al arrepentimiento, los regenera por su gracia y los persuade y habilita a aceptar a Jesucristo por la fe. Une a todos los creyentes a Cristo, mora en ellos como su consolador y santificador, les proporciona el espíritu de adopción y oración y cumple todos aquellos oficios de gracia por los cuales los creyentes son santificados y sellados hasta el día de la redención. Hermoso, ¿no? ¿Saben dónde está eso? Está en lo que nos dice el capítulo 34, sección tercera de la Confesión de Fe de Westminster del año 1903, que es la confesión que agrega un capítulo, que es el capítulo del Espíritu Santo, y agrega otro capítulo que habla sobre la misión y el amor de Dios. Entonces, la Confesión de Fe de Westminster, en ese año 1903, fue importante para reunir a la iglesia y conversar sobre el tema del Espíritu Santo. ¿Y por qué les digo esto? Porque se relaciona mucho el Espíritu Santo con el fuego, ¿cierto? El fuego del Espíritu. Y se habla, por ejemplo, del avivamiento de 1909, que ocurrió acá en Chile, en Valparaíso, donde hay muchos relatos, y algunos de esos relatos mencionan que en Valparaíso, en esa iglesia que fue una iglesia metodista donde estuvo el pastor Willie Hoover, sucedían cosas extraordinarias y que hubo allí fuego, decían, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y avivamientos que han habido donde se relaciona el fuego con el Espíritu que llega a las personas para transformar el corazón y para levantar ese lugar como testimonio para que otros crean que Jesucristo es el Señor. Pero ¿saben un dato interesante? Que en Chile, la iglesia que en la historia, desde el avivamiento de 1909 en adelante, que más se ha dividido, es la iglesia metodista pentecostal. Y donde ocurre el avivamiento de 1909 es en la iglesia metodista que a contar del año 1912 comenzó a llamarse Iglesia Metodista Pentecostal, ¿no es cierto? Después, el año 1934, me parece, se divide y se comienza a llamar una sección Iglesia Evangélica Metodista Pentecostal. Pero ¿quién se ha dividido más en la historia de Chile en cuanto a las iglesias? Es la Iglesia Metodista Pentecostal. Y curiosamente ahí ocurre lo que ha sido este llamado avivamiento con lo que ha sido el fuego, como dicen algunos historiadores cristianos, del fuego, del Espíritu en ese día. Pero yo quiero hablarles en esta ocasión que hay fuego de Dios, pero también hay fuego extraño. Fuego de Dios y fuego extraño. Como el caso de Nadab y Abiú, ¿cierto? ¿Hijos de quién? De Aarón, allá en el Antiguo Testamento. Tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño, que él nunca
les había dado. Entonces salió de la presencia de Jehová un fuego que los quemó y murieron delante de Jehová. Eso está allí en Levíticos capítulo 10, versículos 1 y 2. Fuego de Dios y fuego extraño. Yo creo que ustedes han vivido de alguna manera esta idea del fuego del Espíritu, ¿no? Es lo que ha sido la historia de ustedes, que la resumen aquí en este díptico que nos han compartido. Pero yo quiero referirme en esta ocasión al fuego genuino de Dios en las familias, en el matrimonio, en la iglesia. ¿Por qué? Necesitamos un fuego genuino de Dios para que el mundo vea quién es realmente Dios. A través de tu testimonio, mi testimonio, el testimonio de la iglesia. Y ahora les voy a invitar a leer Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20 al 39, que en la versión Reina Valera dice lo siguiente: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será su nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo:
Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Este contexto es interesante de esta lectura que hemos tenido, porque nos habla de un rey, primeramente como protagonista, ¿no es cierto? El rey Acab. Y nos habla de un profeta llamado Elías. Pero también en la historia hay otros protagonistas, Abdías, que era uno de los siervos que tenía el profeta Acab. Y Acab estaba casado con una mujer llamada Jezabel. Y Jezabel era fenicia, era de otra cultura, tenía otros ídolos, tenía otra filosofía de vida distinta al pueblo hebreo. Y habían 450 profetas de Baal y otros 400 profetas de la diosa Astarte o Acera, a quien servía Jezabel. Es decir, 480 profetas de dioses ajenos y un solo profeta de Dios que era Elías. Acab había hecho lo malo ante los ojos de Dios, como lo registra el libro tanto de Reyes y también otras referencias que se hacen en los libros de los profetas. No hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Acab mandó junto con Jezabel a matar a un hombre llamado Nabot, ¿no? Porque a Acab le gustaba una viña que tenía, pero Nabot no podía venderle esa viña al rey Acab, o si no quedaba a su familia sin descendencia. Por lo cual, junto con Jezabel, envían a asesinar a ese hombre. Y ahí hay una profecía que Elías mismo le comenta a Acab y le dice que él va a morir, así como murió Nabot, donde los perros lamieron su sangre, así también vas a morir tú y sin descendencia. Y cuando muere Acab, muere en un carro desangrado por una flecha, y ese carro lo llevan a un lugar donde era baño de prostitutas, y lavan ese carro y los perros allí lamen la sangre de Acab. Se cumple la profecía. Fue una situación muy complicada y triste para este hombre, pero hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y esa situación de llevar al pueblo hebreo junto con Jezabel a adorar otros dioses significó que el pueblo hebreo estuviera 3 años y medio en sequía y sin alimentos. Entonces, ¿qué pasó? Que si tú ves el verso 17 y 18, ¿no? Previo al 20, allí hay un encuentro entre Elías y Acab. Y Acab le dice a Elías: tú eres el culpable de que el pueblo hebreo esté así, en sequía por 3 años, en hambruna. Pero Elías le dice: no, yo no soy el culpable, tú eres el culpable de que Israel se encuentre en este estado, porque ha llevado a este pueblo a olvidarse de Dios, a seguir a dioses ajenos. ¿Y qué es lo que hace Elías? Mira, vamos a solucionar esta situación para ver realmente quién es responsable de esto, pero más que eso, vamos a solucionar esto con un gran desafío. Con tus profetas y yo vamos a ir al Monte Carmelo y vamos a construir un altar, vamos a presentar allí una ofrenda y vamos a clamar: yo a mi Dios y tú a tus dioses, y aquel Dios que responda con fuego será el verdadero Dios de este pueblo, y aquel que no, bueno, se va a ver las consecuencias.
Acab acepta el desafío y convoca al pueblo y convoca a estos 850 profetas al monte Carmelo y Elías. Y uno puede imaginarse la escena yendo al monte Carmelo. Por un lado iban 850 profetas y el pueblo y el rey, una gran comitiva. Y por este otro lado, un solo hombre, Elías. Subiendo, ¿no? Parte no todo el monte Carmelo, sino que ahí llegando al monte Carmelo y la gente ahí aplaudiendo, expectante de lo que iba a ocurrir. Y es así que llegando a este lugar que ocurre por allá por el año 800 antes de Cristo, el pueblo hebreo estaba dividido entre el norte y el sur, el norte Israel, el sur Judá. Esto ocurrió en el norte. Llegan al lugar y si tú ves el verso 19 en adelante, leímos nosotros el 20, pero si lees el 19, nos dice lo siguiente: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal más los 400 de Jezabel, para que comience este gran desafío. Y llegaron allí a ese lugar, todos expectantes en ver qué Dios sería el Dios verdadero a través de este fuego que iba a consumir ese holocausto. El primer turno es el turno de estos 450 profetas. Verso 25 al 29, que hemos leído, nos dice: entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogíos un buey y preparadlo vosotros primero, porque son más, como dice el texto, e invoquen el nombre de vuestros dioses, pero no pongan fuego debajo de ese altar. Y ellos, entonces, dice el texto, el verso 26, tomaron el buey y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y eso lo hicieron hasta el mediodía. Y no solamente gritaban, saltaban, sino que más adelante dice el texto que tomaban unos pequeños cuchillos que tenían y se cortaban el cuerpo, clamando, gritando a esas divinidades para que respondieran y llegara el fuego sobre ese holocausto que habían presentado. Pero no había nadie que le respondiera, porque estaban clamando, como dice Isaías, a un ídolo que no tiene oídos, que no tiene ojos, no tiene boca. Y qué triste es ver cómo mucha gente busca y clama a ídolos, a imágenes que no ven, no oyen, pero les claman a ellos. Y no hay respuesta, como en este caso. Y como quizás fue tu vida en algún momento cuando clamabas a algo, a alguien que te respondiera ante alguna necesidad y no tuviste respuesta. Y así fue para estos hombres. Qué triste es cuando la fe o el clamor de alguien está orientado hacia algo, hacia alguien que no es Dios. Es triste porque no hay respuesta, no hay voz que te diga: he aquí, yo escucho tu clamor, he aquí, yo estoy contigo. Solamente eso lo escuchamos y lo vemos en el Señor. Pero después de la situación de estos hombres, yo quiero centrarme más bien con Elías, porque Elías nos enseña 5 pasos, ¿no?, que quiero compartir con ustedes
para recibir el fuego genuino de Dios. 5 pasos que nos da Elías, aunque hay muchos más, pero solamente quiero destacar 5. ¿Ya? Viene el turno entonces a continuación de Elías para traer el fuego genuino sobre los hebreos y también para mostrarnos a nosotros cómo prepararnos para el fuego genuino. Entonces, ¿qué pasos nos enseña Elías para recibir este fuego genuino de Dios? Vamos al verso 20. Lo primero que hace Elías: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Elías lo primero que hace para que llegue este fuego genuino de Dios y el pueblo hebreo vea que Dios es el verdadero Dios, es invitar al pueblo mismo a acercarse. Acercaos a mí, dice aquí el texto. Y qué importante es acercarnos unos a otros. Pero primero hay que acercarse a Dios. Acercarnos a Dios. Y acercarnos a Dios es ser honestos con Él, es abrir nuestro corazón, es mostrarle nuestra gratitud, nuestra pena, lo que estamos pasando, lo que necesitamos, es buscarlo de veras a este Dios que se ha revelado en las Sagradas Escrituras. No es buscar a ese Dios que yo me invento, no es buscar a ese Dios que el mundo me quiere ofrecer, sino este Dios que se ha revelado en las Sagradas Escrituras. El Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta 4, pregunta: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Y qué nos dice la respuesta? Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Es decir, es una deidad espiritual ilimitada, que no cambia y posee perfecciones en todas sus cualidades. Además, este catecismo afirma que hay 3 personas en la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que estas 3 personas son un solo Dios. Y a este Dios revelado en las Sagradas Escrituras hay que acercarse, hay que buscarlo, hay que honrarlo, hay que servirle, hay que adorarle, como Él se merece. Acercarse a Dios. Pero para acercarme a Dios también, porque esto es como algo simbiótico, acercarme a Dios es también acercarme a mi hermano. Acercarme a mi hermano también es acercarme a Dios. Acercarnos unos a otros. La Biblia nos llama constantemente a acercarnos unos a otros, a confesar nuestras faltas unos a otros, a amarnos unos a otros, e incluso a soportarnos unos a otros, a solucionar problemas unos con otros. Hubo una iglesia un tiempo donde estaba haciendo una campaña evangelística y habían 2 hermanas que estaban disgustadas. Una se sentaba en este lado de acá y la otra se sentaba en este otro lado. No se saludaban. Y en esa semana de campaña nadie entraba a la iglesia. Y estas hermanas se odiaban. No se toleraban. No se hablaban. Más bien se pelaban las unas a las otras, ¿no? Pero estaban en una campaña evangelística y no llegaban personas porque notaban que había tensión en ese lugar por estas hermanas. Previo a terminar esa campaña, el pastor había programado el tener un tiempo de comunión y también el participar en
lo que en algunas congregaciones hacen, como es el lavado de pies. Y ahí escogían personas al azar y ponían una cortina, en un lado ponían a una persona y en el otro lado ponían a la otra persona. Pero estas hermanas no sabían que la una estaba detrás de la otra. Y cuando pasaron a lavar los pies en una fuente que tenían con agua allí, una se da cuenta que aquel estaba lavando los pies, era aquella persona con quien estaba disgustada. Y la otra persona la ve y descubre que también era aquella con quien no se conversaba, con quien no se veía, a quien no toleraba. Pero en ese momento que se descubren, las dos corren la cortina plenamente y se abrazan, ¿no? Salta el agua por aquí y por allá y se reconcilian. Y para ella ese momento fue muy especial, de tal manera que la congregación lo vio, lo sintió. Y desde ahí en adelante comenzaron a llegar personas a esa campaña, de tal manera que en el último día de esa campaña llegaron muchas almas que conocieron a Cristo en esa oportunidad. Y mi querido hermano y hermana, también Pablo, si tú te recuerdas, le pide a este hermano allá en la carta de Filipenses a que se acerque a estas mujeres llamadas Evodia y Síntique para que arreglen sus problemas, que sean unánimes. Hay aquí en la iglesia problemas entre unos u otros, aunque sea una iglesia pequeña, como dice el dicho por ahí, pueblo chico, infierno grande. Uno ve caras pero no ve corazones. Si realmente en la iglesia queremos crecer, si en la iglesia queremos que el fuego del Señor esté presente para que otros conozcan a Cristo, tenemos que acercarnos a Dios, pero también tenemos que acercarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, soportarnos unos a otros, confesarnos unos a otros, apoyarnos unos a otros, para que la iglesia avance. Lo primordial es acercarse a Dios, para acercarme a mi hermano y que haya una comunión, haya una armonía, haya una unidad plena, verdadera, entre unos y otros. Mis queridos hermanos, para tener el fuego genuino de Dios tenemos que acercarnos a Dios verdaderamente y acercarnos unos a otros y confesar unos a otros nuestros pecados contra el otro y perdonarnos y amarnos, para que el mundo vea a Cristo en medio nuestro. El segundo paso que Elías da está en el mismo verso 30. Arregló el altar arruinado, dice el verso, ¿no? Arregló el altar arruinado. Ahí había un altar en ese monte, el Monte Carmelo, un altar desde cuando conquistaron la tierra prometida. Pero pasaron los años y olvidaron ir a honrar a Dios a ese lugar. Y en ese lugar también habían altares dedicados al dios Baal, a Astartés. Un lugar donde había mucha vegetación, era bonito, pero también habían altares a divinidades distintas y allí también había un altar a Dios. Pero ese altar a Dios había estado abandonado, porque estaba arruinado por el descuido de los sacerdotes. ¿Y qué es lo que hace Elías como segundo paso? Arregla el altar arruinado por negligencia, por descuido de los sacerdotes. Yo quiero compartir brevemente contigo 3 áreas en donde hay que arreglar el altar que puede estar arruinado hoy. 1, el altar de la iglesia. El altar de la iglesia es la actitud de orar uno por el otro. Aquí en la iglesia me imagino que tiene reuniones de oración, ¿no? Hay iglesias que incluso acá adelante tienen reclinatorios
para orar, para inclinarse a orar. Y llegan antes del servicio, 1 hora antes del servicio, especialmente a orar. Charles Spurgeon, en su congregación, la iglesia del Tabernáculo, tenía un subterráneo donde antes de los servicios, durante y después de los servicios, siempre habían personas allí que estaban orando. Oraban por el pastor, oraban por la predicación, oraban por los planes. Y Spurgeon no solamente se destaca por su predicación, sino que él también hizo obras sociales de ayuda a muchas personas en su tiempo. A él lo movía el amor a Dios, pero él también sabía que detrás de él habían personas que estaban orando por él. ¿Cómo está ese altar en la iglesia, el altar de la oración? No hay que descuidar este altar tan importante en la congregación. Las iglesias presbiterianas desde cuando han estado acá en Chile, han sido iglesias que de alguna u otra manera han motivado a orar, manteniendo un día en la semana para reunirse para orar. Pero han sido los servicios donde menos gente va, donde menos concurren, porque se descuida este altar. Pero también está el altar de la familia. En el altar de la familia debemos pensar en el rol sacerdotal. En este tiempo donde la familia está tan descuidada, no solamente la familia que podemos ver fuera del ámbito cristiano, sino que dentro de las iglesias, las familias cristianas también han descuidado mucho el altar familiar en cuanto al tema de reunirse para conversar de la Biblia o para orar o para compartir algunos pensamientos, ideas, ¿no? O lo que Dios nos deja el día domingo en cuanto a lo que aprendimos. El altar de la familia. En Chile, el 64% de los chilenos, miren, el 64% de los chilenos, según la última encuesta, cree en la hechicería y la brujería. Y eso también lo llevan a cultivarlo en el hogar, en la familia. Y allí surgen situaciones con los hijos, que después se preguntan, ¿por qué mi hijo esto? ¿Por qué lo encontramos con un grupo de personas que está haciendo violencia, que va a destruir o que se reúne para hacer cosas que no son agradables? ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué esa conducta? Porque en la familia se descuida el altar, no solamente de la oración, sino también de las cosas que tienen que ver con el respeto, con la honestidad, con aquello que es de bien para todos. Y como familia cristiana, nosotros debemos cuidar la familia. El altar de la familia acá a veces, no por el diablo, sino por la negligencia nuestra, porque el hogar que ora junto, permanece junto. Que busca al Señor, se mantiene unido. Pero también está el altar de la vida privada. Arreglar el altar de la vida privada. Y esto tiene que ver con la comunión con Dios. La comunión con Dios ha sido el propósito de Cristo. ¿Por qué? Porque Él hizo al hombre, el Señor hace al hombre para que éste le adore, pero el pecado lo separa. En tanto, Cristo hizo a este hombre para que al humillarse, al confesar sus pecados, se reúna nuevamente con Dios, se relacione con Dios, para tener esa comunión plena. Y Cristo muere por eso, ofrece su vida para que nosotros tengamos comunión con Dios, para que se restaure esa relación con Dios. Por lo tanto,
Mi relación privada con Dios es estar reconociendo lo que Cristo ha hecho por mí. Pero si yo descuido este altar privado, es también descuidar la obra de Cristo que ha hecho por mí. Siempre decimos el gusto mío de estar con Dios y nunca el gusto que Él tiene de estar con nosotros a través de Cristo. Y el Señor siempre está esperando que le busquemos, como es el primer paso que nos enseña Elías, que nos acerquemos a Él, que tengamos comunión, intimidad con el Señor. Al salir al trabajo, al tomar una decisión, en esos momentos cuando quizás estoy pasando momentos complicados, difíciles o alegres, siempre debemos buscar la comunión con Dios. No solamente al venir en la iglesia el día domingo, no tan solo con mi esposa y con mis hijos en la familia, sino que yo, personalmente, individualmente con Dios, porque personalmente, individualmente vamos a dar cuenta a Dios de lo que hicimos y de aquello que no hicimos. El tercer paso que nos comparte Elías: cavó una zanja, versículo 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano, dice la Reina Valera. Eso significan unos 15 litros de agua, ¿no? Cavó una zanja alrededor del altar. En el campo, en el verano, los campesinos tienen que quemar mucha paja. Y cuando amontonan las hojas, las pajas, todo aquello que van a quemar, hacen alrededor de aquello que juntan una zanja, ¿no? Un cerco alrededor. ¿Y por qué hacen eso? Porque el cerco actúa como una pared, ¿no? Si van a prender fuego, ese cerco limita para que el fuego pueda extenderse. Pero acá Elías hace crea o cava una zanja alrededor de este altar porque él tenía fe de lo que iba a venir. Y cava una zanja porque él tenía plena certeza que vendría el fuego de Dios sobre ese holocausto. Y esta zanja, mis queridos hermanos, representa la fe, es un acto de fe. Cuando se da gracias después de recibir la bendición, es gratitud. Cuando se da gracias antes de recibir la bendición, eso es fe. Si queremos tener fuego genuino de Dios en mi familia, en mi iglesia, en mi vida personal, debemos dar las gracias al Señor cavando una zanja de fe a nuestro alrededor, creyendo en lo que Dios nos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe mueve montañas. Tú cuando vas al mall, ¿cierto? Vas caminando, pero está cerrado. Para entrar al mall tienes que dar un paso, tienes que caminar y se abren las puertas, ¿cierto? Si no das el paso, la puerta no se abre, queda afuera. Es como la fe. Si tú quieres ver cómo Dios te puede abrir, ¿no es cierto?, puertas de bendiciones, tienes que tener fe. Debes andar por fe, no por vista, como nos enseña la palabra. Y cavar una zanja de fe es creer a Dios sus promesas y confiar en que Él va a bendecir tu vida, tu familia, tu hogar, tu iglesia. Pero debemos acercarnos a Él, debemos acercarnos unos a otros y arreglar las cuentas unos a otros. Cuarto lugar, versículo 33, Elías corta un buey en pedazos. No dice el texto, ¿no? Cortó un buey en pedazos. ¿Y por qué corta el buey en pedazos? Porque al venir el fuego, si no está cortado, puede moverse ese animalito y puede saltar, ¿no es cierto?,
llamas que puedan provocar un incendio, porque recordemos que había una sequía de 3 años, una hambruna de 3 años. Pero también, ¿por qué es conocido el buey? El buey es conocido por ser un animal de cabeza dura. Y el buey como que representa el ensimismamiento nuestro. El que yo siempre pienso que tengo la razón. El que los demás están equivocados. El que yo la llevo siempre. O el que soy mejor que los demás. O el que soy más espiritual. O el que soy más comprometido. O el que respondo más. O el que doy más diezmos. O el que doy más ofrendas. Es ponerse más arriba de los demás y pensar que es mejor que los demás. Ese buey hay que cortarlo en pedazos. Y hay que ponerlo en el holocausto para sacrificarlo al Señor. Es puesto en pedazos, porque va a ser consumido, no va a ser quemado esta ofrenda, es decir, va a ser de olor grato, fragante al Señor. Y así también debe ser ese corazón rendido a Dios. Un olor fragante al Señor. Allí tú tienes que presentar todo aquello que quizás te separa de tener una relación armoniosa con el Señor, con tus hermanos. Todo ello tienes que presentarlo al Señor para que sea consumido por la gracia de Dios y renueve un corazón sincero, honesto, fiel al Señor, amoroso con el Señor, amoroso entre unos y otros para la gloria de Cristo. Y en cuarto lugar, Elías, mira lo que hace, manda a traer agua. Versículo 33 al 35, puedes ver esto, ¿no? Cuando Elías dice, preparó la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre el altar y dijo llenar 4 cántaros de agua, y lo hizo 3 veces. Es decir, habían allí unos 468 litros de agua que vertió sobre este animal, este buey, sobre la leña, de tal manera que el agua, decía, corría y llenó la zanja que él había cavado. Es curioso porque estaban clamando que viniera fuego, pero pone agua. Y el fuego y el agua como que no son compatibles, ¿no? Y Elías tenía fe que él, este Dios maravilloso que le había enviado, porque si tú ves el inicio del capítulo 18 que hemos leído, cómo comienza diciendo ese texto, dice, pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Elías estaba obedeciendo a Acab, pero Dios le dice que va a enviar agua, lluvia, no fuego. Pero Elías tenía fe en que Dios se iba a manifestar en esa ocasión con fuego. Bueno, manda a traer agua, ¿no? Para eliminar cualquier fuego extraño que no viniera de Dios por esta sequía que había, para eliminar posibilidad de una combustión espontánea, ya que estaba todo susceptible a que cualquier chispita provocara un gran incendio. Recuerden que estaba en el Monte Carmelo, ¿ya? Lugar donde había mucha vegetación, pero había sequía, muy propenso para los incendios. Hoy día parece ser que hay mucha autocombustión en las iglesias. No, autocombustión. ¿Por qué? Porque hay muchos que se encienden en sus propios deseos, se encienden en sus emociones, se encienden
en sus catarsis místicas, se encienden con su propio fuego, un fuego extraño que no es el fuego de Dios. Y uno puede ver por YouTube, en la internet, tantas necedades, perdón la expresión necedades, en iglesias que dicen tener el fuego del Espíritu de Dios, con lo que hacen, arrastrándose por el suelo. Otro agarrando un mazo y dándole en la cabeza a otro. Otro agarrando una escoba y agarrando los escobazos en toda la iglesia, como manifestación del fuego del Espíritu de Dios. Es una autocombustión que nace del propio pecado del ser humano. Más bien, ante Dios debemos derramar lágrimas de verdadero arrepentimiento por fallarle cada día. Así como Elías derramó sobre ese holocausto esta agua, nosotros en nuestro llanto por confesión de pecados, por arrepentimiento, por no cumplir lo que Él cada día nos recuerda su palabra, debemos hacerlo ante Él. Y después de esto, viene la preparación de Elías. Después de invitar al pueblo a acercarse a Él, a acercarnos a Dios, a arreglar el altar, cortar el buey, ¿no es cierto? Cavar la zanja y poner el agua sobre este altar. A continuación, Elías ora a Dios. Después de toda esta preparación, ora a Dios. Y fíjense que la oración de Elías no es una oración frenética. No es una oración de media hora. Y que repite, y repite, y repite, y repite. Es una oración que tú puedes hacerla en 15 segundos. Los que se extienden más, quizá en 20 segundos. Pero es una oración breve que nace del corazón lleno de fe y eficaz. ¿Y cuál fue la oración que tiene aquí Elías? Eso lo podemos ver en el versículo 36. Mira cómo ora Elías después de acercarse al pueblo a él, después de arreglar el altar, después de cavar esa zanja de fe, después de cortar el buey en pedazos, después de derramar esos 400 litros de agua sobre este altar, ora. ¿Y cómo ora Elías? Dice el verso 36. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esa fue la oración de Elías. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Vino el fuego genuino de Dios. Pero después que Elías dio esos pasos. Pero lo más importante, mis queridos hermanos, de todo esto es lo que viene a continuación. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Mis queridos hermanos, iglesias, familias, acérquense unos a otros, busquen a Dios, acérquense a este Dios revelado en las Sagradas Escrituras, no a ese Dios que inventa el mundo,
al Dios revelado en las Sagradas Escrituras. Hay sentimientos encontrados entre ustedes, hay situaciones que arreglar, que conversar, háganlo. Hay que reedificar los altares arruinados en la iglesia, quizás en la familia, en tu vida personal. Hay que mojar con nuestras lágrimas de oración y arrepentimiento el holocausto que vamos a presentar a Dios para que sea consumido, que es tu corazón, es nuestro corazón. Un corazón sincero, contrito y humillado es el que busca al Señor, no holocaustos o sacrificios que uno daría, como dice el Salmo 51. Y después, oremos al Señor, clamemos al Señor para que Él responda. Quizás esa petición que tú tienes, esa oración por la iglesia, esa oración por tu familia, esa oración particular que tú tienes. Y ahí podemos ver quizás cuando venga ese fuego del Señor sobre tu vida, sobre la familia, sobre la iglesia, ahí veremos cómo otros van a ver y reconocer a Jesús como su Señor. Pero nosotros tenemos que presentarnos ante Él, primeramente con un corazón contrito y humillado, porque ese corazón no desprecia el Señor, lo recibe, lo transforma y le pone un fuego, una llama permanente de su espíritu para que otros vean en tu vida, en tus palabras, en tus actos, a Cristo mismo, a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Les invito a que oremos, hermanos. Seamos honestos con Dios, unos con otros también. Señor, somos vasos de barro, pero eso no nos da excusa para vivir como el mundo. Tu pueblo que vive en este mundo es mirado por todos los del mundo, pero no saben quién eres tú. Y el hecho, Señor, es que tenemos mucho humo, pero poco fuego. Señor, queremos en esta tarde volvernos a ti. Queremos acercarnos a ti, pero para acercarme a ti, Señor, tengo que acercarme a mi hermano. Quizás tengo que acercarme a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis parientes, a mis amigos, para arreglar cuentas con ellos. He dicho cosas de él o de ella que no debía decir. Lo he tratado de una manera que no debía hacerlo. Señor, ayúdanos a acercarnos a ti y acercarnos unos a otros. Y Señor, da a mi hermano y hermana el valor cristiano para que comiencen a arreglar cuentas y a quitar todo obstáculo que tengan entre unos y otros. Y Señor, perdónanos por haber abandonado el altar de nuestra iglesia. Ayúdanos a volver a reedificarlo, el altar de nuestro hogar, el altar de nuestra vida privada. Perdónanos, Señor, por no buscarte cada día como tú te mereces. Y Señor, en esta tarde también levantamos las piedras para poder reedificar un corazón contrito y humillado para alabarte, para glorificarte. Señor, queremos cavar una zanja de fe y te damos gracias por el avivamiento que tú vas a dar a esta iglesia, a nuestro presbiterio, en nuestro hogar, en nuestra vida personal. Y nos preparamos en todo sentido para recoger y guardar el fruto que tú vas a dar. Y lo hacemos con fe, con humildad. Y Señor, en esta tarde volvemos a la palabra y comenzamos a meditar en ella y oramos como debemos y respondemos a lo que tú nos dices en ella. Ayúdanos, Señor, con tu espíritu a ser obedientes a tu palabra
Y Señor, en esta tarde sacrificamos este buey tan bruto, tan egoísta, tan concentrado en sí mismo. Lo cortamos en pedazos y lo ponemos encima del altar. Todo lo que somos, aquí estamos para que tú lo consumas. Y que el fuego de tu Espíritu consuma nuestros corazones, quitando toda amargura, ira, orgullo, odio y vanagloria. Y que el fuego de tu Espíritu se mantenga vivo en nuestros corazones para ser dóciles a tu voluntad, para ser humildes, para tener celo de tu palabra, para perdonar y pedir perdón, para ser fieles y vivir en santidad para la gloria de Cristo. Señor, clamamos para que los que están a nuestro lado, los que nos ven, los que están alrededor de esta iglesia, vean y digan: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Lo pedimos, Señor, y lo agradecemos tan solo por los méritos maravillosos de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos.